la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración para pedirle a Dios que bendiga lo que hoy trataremos de explicar, lo que trataremos de entender y por supuesto, como siempre digo, con el propósito de crecer y de aplicar aquellas enseñanzas que Dios nos va brindando. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde porque podemos seguir abriendo tu palabra, la Biblia, y poder a través de ella aprender verdades que ayudan no solamente a nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida cotidiana, en las tareas, en las distintas acciones que llevamos adelante, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los hermanos en Cristo. Realmente, Señor, gracias porque tu palabra es un tesoro infinito en el cual, Señor, podemos ir sacando riquezas continuamente. Gracias, Señor, por lo que veremos en esta tarde, que tú puedas dirigir esta clase y que todo sea para la honra y gloria del Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y amén, Señor. Queridos hermanos, una tarde lluviosa, por lo menos acá en mi ciudad, está lloviendo bastante intensamente, en la ciudad de Granero de Gorria, donde nosotros vivimos con Viviana, y quería que en esta tarde pudiéramos continuar estudiando la epístola del apóstol Juan, en este caso la primera carta que ya empezamos hace algunas semanas atrás. Y empezamos la última clase con el capítulo 2 de esta primera carta de Juan. Y pensaba, en cómo realmente empieza hasta este segundo capítulo para nosotros, diciéndonos el apóstol Juan que él escribía esas cosas para que no pequemos. ¿Se acuerdan que lo que dijimos en la última clase es que uno de los propósitos de esta parte, de este párrafo donde estamos estudiando, es que Dios espera de nosotros que no pequemos? Por supuesto que dijimos que es imposible no pecar, pero sí podemos ir creciendo en obediencia, en santidad, reconociendo aquellos pecados que quizás hoy no los vemos o que no los reconocemos como pecados y necesitamos confesarlo. Dice la palabra de Dios en este mismo versículo que el apóstol Juan escribía esto para que no pequemos. Y si alguno pecara, que obviamente es dado por hecho de que todos pecamos, mis hermanos, el apóstol Santiago dice que todos ofendemos de una u otra manera, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es importante, esto también lo vimos la vez anterior, el ministerio del Señor Jesucristo como abogado. Ese abogado que dice en el siguiente versículo que Él es la propiciación, es decir, Él es quien ocupó nuestro lugar, siendo que nosotros somos los culpables, y es Él el abogado defensor, que no solamente es el abogado, sino es también quien se hace cargo de la deuda. Así fue como realmente Dios lo había decidido. Y entonces Él se hizo cargo de nuestros pecados, y como dice esta palabra, esta escritura, no solamente de los nuestros, sino de todos, de todo el mundo. Por supuesto, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, su sacrificio será efectivo solamente para aquellos que crean en Él. Si bien está disponible para todos los hombres la salvación a través del arrepentimiento, la confesión de los pecados, el acercarse y creer que Jesús es el que realmente ha ocupado nuestro lugar que nosotros merecíamos, solamente aquellos que realmente se acerquen con fe al Señor podrán recibir la efectividad de ese sacrificio, de esa paga que realmente el Señor tuvo que hacer por cada uno de nosotros. Yo quisiera, mis hermanos, que veamos el versículo 3. Como dije la vez anterior, no quiero llenarlos de tanta información porque evidentemente lo importante es que nosotros vayamos aprendiendo y vayamos aplicando aquello que aprendemos. Por supuesto que no nos va a alcanzar la vida para aprender lo que dice la palabra de Dios.
a medida que vamos descubriendo verdades y esas verdades son para que nosotros la vivamos, necesitamos hacerlo, mis hermanos. Dice el versículo 3 de este capítulo 2 de Primera Juan, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y es importante que nosotros empecemos en este versículo a descubrir lo que el apóstol Juan verdaderamente está diciendo. Nosotros debemos pensar que uno de los temas favoritos de la religión antigua era el conocimiento de Dios. Era particularmente común en un conjunto de religiones paganas que llegaron a conocerse como gnósticas. La palabra gnosis significa conocimiento, ¿no? Y estas religiones que fueron floreciendo tal vez en el siglo II, ya era moneda corriente sus filosofías y sus raíces mucho tiempo antes, mucho tiempo atrás de que realmente empezaran a establecerse realmente en muchas partes de la tierra, ¿no? Y entonces, para algunos, o para algunas de estas religiones, el conocimiento de Dios significaba algún tipo de experiencia mística o visión directa de lo divino. El hombre siempre ha querido tener esas experiencias sensoriales, sensitivas, esas experiencias, fuertes, tal vez sobrenaturales. Siempre le ha gustado particularmente al ser humano entrar en lo místico, entrar en una experiencia de visiones. Y bueno, estos grupos religiosos, muchas de estas religiones trataban de llegar, al conocimiento de Dios a través de estas formas, ¿no es cierto? Para otras religiones significaba el conocimiento de mitos, quizás esotéricos, a veces recibidos en visiones que, daba salvación a los que ellos creían, ¿no es cierto? Y en ambos casos, ¿no es cierto?, el conocimiento era una experiencia puramente religiosa que tenía poco que ver con la conducta moral, ¿no es cierto? Ahora, la evidencia que nosotros vamos recogiendo de esta epístola sugiere que los opositores a Juan no estaban muy preocupados respecto al pecado y el mal, y no pensaban que el pecado era una barrera para la comunión con Dios. Nosotros sabemos, como creyentes en Cristo Jesús, que justamente lo que nos separa de Dios es el pecado, como vimos el domingo en la predicación en el templo, ¿no es cierto? Tuvo que partirse ese velo en dos para que pudiera el hombre, a través del sacrificio de Jesucristo, entrar libremente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la causa fundamental por la cual no tenemos o no tenía el hombre antes de eso comunión plena, completa, fluida con Dios, era por el pecado. Entonces, aquí el apóstol Juan nos va a enseñar algunas verdades importantes para que nosotros tengamos en cuenta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era relativamente raro encontrar la idea de que los hombres conozcan a Dios, aunque obviamente era algo de los profetas y de algunos hombres de Dios, y era lo que ellos mismos esperaban del pueblo. Ellos querían que realmente el pueblo conociera a Dios. Y hay muchas escrituras que podríamos mencionar, pero lo importante es entender que en general, los hombres no buscaban a Dios, no
tenían interés por el Señor, ¿no? A pesar de que los profetas y todos los antiguos hombres de Dios trataban de inculcar la verdad de ese Dios único y todopoderoso como Jehová, verdaderamente el único y sabio Dios, como nos dice también la epístola de Judas, ¿no es cierto? Ahora, la señal de conocer a Dios es la obediencia a sus mandamientos y el reconocimiento de vivir de la manera que Él espera que lo hagamos. Cuando Oseas, el libro de Oseas, por ejemplo, dice que no hay conocimiento de Dios en la tierra, inmediatamente él añade que perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, eran las cosas que prevalecían, ¿no? Esto en el capítulo 4 de Oseas podemos encontrar y leer esto. Evidentemente, es lo que también hoy sucede, ¿no? Realmente la gente no tiene un peso por el pecado. El que no conoce a Dios realmente no siente nada que pueda verdaderamente llevarlo a un arrepentimiento y a una necesidad de conocer verdaderamente a Dios. El hombre sin Cristo directamente es un hombre que a lo sumo puede ser un hombre religioso, pero sin conocimiento de Dios. Entonces, conocer a Dios implica el conocimiento de su carácter y sus exigencias y obediencia a lo que Dios está exigiendo, ¿no? Entonces, cuando Juan habla de conocer a Dios, emplea el tiempo perfecto, ¿no? Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es un presente continuo. Es la idea de que realmente nosotros conocemos al Señor. No es que le conocimos a Dios, le conocemos. Es decir, continuamente vamos descubriendo y conociendo a Dios, ¿no es cierto? Esta manera de expresarse de parte del apóstol Juan indica que tiene en mente una experiencia pasada, pero con resultados que continúan. De alguna forma, él dice, hemos llegado a conocerlo y seguimos conociéndolo. Es realmente una experiencia continua de conocer a Dios y evidentemente, así como no nos alcanzaría la vida para entender y conocer totalmente la riqueza de su palabra, también conocer el carácter personal de Dios, todo lo que Él representa también nos llevaría toda la vida y aún así no llegaríamos a conocerlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sabe una persona que conoce a Dios? Esta es la pregunta que Juan tiene en mente y que contesta diciendo que podemos estar seguros. Lo que, digamos, literalmente es sabemos. Cuando él dice, y en esto sabemos, él está diciendo, en esto estamos seguros de que hemos llegado a conocer a Dios. Se trata del asunto de la seguridad. Se trata del asunto de que muchas personas tal vez hoy en día se preguntan, ¿cómo puedo saber que soy cristiano? No me siento nada diferente, no tengo ninguna experiencia religiosa. Otros pueden haber tenido tal vez algún tipo de experiencia y la pregunta que se hacen es, ¿cómo puedo saber si mi experiencia fue una experiencia de fe con Dios? Entonces, no sería algo que tal vez tendría una explicación puramente natural. En el versículo 3, Juan escribe con un propósito positivo, mis hermanos, para asegurarnos a nosotros y a cada lector, por supuesto, porque esto le ha servido a aquellos que recibieron la carta como a través de los siglos a cada cristiano que ha podido leer este texto, ¿no es cierto? Pero para asegurarnos que nuestra experiencia de Dios es genuina. Podemos saber por esto. La prueba es si guardamos sus mandamientos. La prueba es si guardamos sus mandamientos. Deliberadamente,
deliberadamente, esta prueba es formulada en forma condicional, ya que puede o no puede ser verdad de cada uno de los que estamos leyendo este texto, ¿no es cierto? Cada uno debe preguntarse si cumple las condiciones. Y hay algo interesante que leí de un teólogo, Bauman creo que era el apellido de él, que hace esta valiosa observación de que Juan no está sugiriendo que se cumplan ciertas condiciones antes de que una persona pueda llegar a conocer a Dios o conocer más del Señor, ¿no es cierto? En realidad, obedecer los mandamientos de Dios no es la condición, sino más bien la característica del conocimiento de Dios. Es decir, porque conocemos a Dios, obedecemos sus mandamientos. No es que tratamos de obedecer los mandamientos para conocer a Dios, es al revés. Los obedecemos porque conocemos a Dios, porque creemos lo que Él nos ha enseñado, ¿no es cierto? Entonces, no hay conocimiento de Dios que a la vez no sea guardar sus mandamientos. Miren, mis hermanos, si una persona dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, no la conoce. Y ya lo vamos a ver porque este capítulo 2, incluso el capítulo 3 y los siguientes son muy interesantes porque el apóstol Juan da, digamos, con sencillas pero profundas palabras, una claridad de lo que realmente nosotros podemos experimentar y sobre todas las cosas, tener la certeza de todas las cosas, mis hermanos. Por eso este texto dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, como hijos de Dios, formamos una familia. Pero, ¿cómo podemos tener la seguridad de que pertenecemos a la familia de Dios? Bueno, el escritor nos está diciendo que la seguridad, la certeza, proviene de obedecer sus mandamientos. Nuevamente, es decir, esto es así, mis hermanos, si nosotros obedecemos sus mandamientos es porque le conocemos. No es que tratamos de obedecer para tratar de conocer a Dios. No sé si me explico y si ustedes pueden comprender esta realidad, ¿no es cierto? Y al hablar aquí de mandamientos, el apóstol Pablo no se refiere a los 10 mandamientos. Juan no estaba tratando con ningún aspecto legal, sino sobre asuntos familiares. Los 10 mandamientos fueron dados a la nación de Israel, por supuesto, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y en esos mandamientos, todas las naciones civilizadas han basado sus leyes. Casi todas las naciones realmente tienen su constitución y sus leyes basadas en los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos han sido dados para aquellos que no son salvos, básicamente. Para que puedan entender que necesitan a Dios. Para que aprendan que no pueden cumplir toda la ley de Dios y que necesitan al Salvador, a Jesucristo, que es el que realmente pagó el precio por todos nosotros, como vimos al principio de esta clase, ¿no es cierto? Ahora, Dios tiene algo para su propia familia, es decir, mandamientos para nosotros, sus hijos, que debemos guardar si realmente conocemos a Dios. Por ejemplo, en la epístola de Gálatas, el capítulo 6, y versículo 2 dice lo siguiente, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nos damos cuenta, mis hermanos, que esta es una de las maneras en que nosotros conocemos a Dios. Cuando obedecemos esto, y en este caso, por ejemplo, el de llevar o de sobrellevar las cargas de unos y a otros. Por lo cual eso implica tener comunión, implica tener conocimiento, tener relación entre los creyentes, mis hermanos. En la primera epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 2, también el apóstol da una instrucción a la familia de Dios, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Algunos de esos mandamientos fueron mencionados en el último capítulo de Primera Tesalonicenses, ¿no? En ese último capítulo hay unos 22 mandamientos, y fíjense algunos de ellos, que seguramente ustedes lo recordarán enseguida, ¿no es cierto? Estad siempre gozoso,
Es decir, Él quiere que el creyente sea alegre. Y después, por ejemplo, el versículo 17 dice, orad sin cesar. Entonces acá nos indica una actitud de oración. Entonces, acá nosotros podemos ver que en estos mandamientos, cuando nosotros deseamos obedecerlos, estamos manifestando que conocemos a Dios. En esto conocemos, en esto estamos seguros, sabemos que le conocemos, ¿no? En el versículo 19 del último capítulo de Primera Tesalonicense dice, no apaguéis el espíritu, es decir, que no nos neguemos a su acción en nuestra vida, que el Espíritu Santo pueda controlar nuestras emociones, nuestra vida, nuestra voluntad, mis hermanos. Y entonces así son algunos de los mandamientos que el Señor Jesús ha dado a los creyentes. Y si hemos de tener una relación de compañerismo con Dios, y disfrutar de esa relación, teniendo la certeza en nuestros propios corazones, debemos obedecer sus mandamientos, mis hermanos. Tenemos que entender que el cristiano no hace lo que le place, sino lo que a Cristo le agrada. Esto es muy importante que lo podamos entender. El cristiano no hace lo que le place, sino que hace lo que a Cristo le agrada. Entonces, dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Recordemos que por toda esta epístola, mis hermanos, desde el principio, y lo vamos a seguir viendo en las próximas clases, Juan estaba respondiendo a esta gente que, como dijimos, era gnóstica, que buscaba el conocimiento superior, y que ellos decían que nadie más lo tenía que ellos, y por lo general ese conocimiento consistía en una herejía, ¿no es cierto? Entonces el apóstol Juan estaba diciendo que lo importante era conocer al Señor Jesucristo. Y con conocer al Señor Jesucristo es suficiente, mis hermanos. Entonces, no podemos saber si somos hijos de Dios si no le obedecemos. La obediencia a Cristo es esencial y constituye la base misma de la certeza. Uno puede guardar las apariencias y hacer creer a los demás que está obedeciendo, pero uno no podrá tener esa certeza en lo profundo del corazón a no ser que uno obedezca los mandamientos del Señor. Bueno, hasta aquí nomás entonces en la clase de hoy con este versículo 3 del capítulo 2 de Primera Juan. Realmente un versículo que tiene mucha riqueza para que nosotros podamos reflexionar, mis hermanos. En esto sabemos que conocemos al Señor. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Que lo podamos hacer día a día, mis amados hermanos. El Señor les bendiga.